Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Tito Crichen. Ya llegó la hora de los balances, llegó la hora de entregar cuentas, de ver cómo estuvo la gestión y por eso nos acompaña el doctor Tito Crichen. Bueno, ministro, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Buenas noches, Oscar, y a todos los televidentes. Muy contento de estar en este programa, que lo vienes haciendo muy bien, unas entrevistas muy asertivas y bueno, placer de estar aquí para poder hablar de ciencia, tecnología e innovación y de balances, como bien lo has dicho. Bueno, muy bien. Entonces empecemos por el balance. ¿Cuáles son las cuentas que entrega el ministro Tito Crichen a Colombia y especialmente a la región Caribe? Porque en la primera entrevista que le hice recién nombrado ministro, había dicho, bueno, vamos a comprometernos con el Caribe también a hacer cosas allí. ¿Cómo entrega esa gestión, ministro? El principal legado del presidente Duque y de mi ministerio es que dejamos todo el fundamento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con más institucionalidad. Creamos el Ministerio de Ciencias. Creamos la política pública mediante el COMPES 4069 para la ciencia, la tecnología y la innovación los próximos 10 años. Creamos el decreto de gobernanza que tiene el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Científico Nacional. Y también, pues en este gobierno hicimos la misión de sabios, donde se estableció una hoja de ruta para los próximos 12 años para que Colombia pase de un modelo dependiente de los recursos naturales y la agricultura a ser un modelo basado en el conocimiento. Bueno, había muchos retos y por supuesto que al ministro Tito Crichen le tocó el remate de la gestión del doctor Duque, pero sin duda ahí, por ejemplo, en el tema de ciencia particularmente, había unos retos que cumplir. En esa parte, en ese aspecto, ministro, ¿cómo nos fue? Bueno, logramos subir la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación al 1.01% del PIB. Es la cifra más alta en la historia de Colombia. Por fin logramos rebasar ese 1%. Antes, cuando comenzó el gobierno, estaba en 0.63, muy lejanos y muy debajo incluso de promedios a nivel latinoamericano. Ya estamos en el 1% y con eso hacemos un gran logro. Se han invertido, en el último año, se invirtieron cerca de 12 billones de pesos en temas de ciencia, tecnología e innovación. También nos pasamos a Argentina en el número de artículos científicos. El producto por excelencia de la ciencia pues son los artículos científicos que son los que generan desarrollo tecnológico y luego la innovación, que son los productos que vemos ahí en el mercado. La vacuna es una innovación que nació de una investigación científica. Por lo tanto, en la ciencia vamos a terminar con 55.000 artículos científicos, pero lo más importante es que logramos llegar al 1% del PIB, una gran meta que se logró incluso habiendo una pandemia de por medio en este gobierno. Mire, lo que acaba de contarnos el ministro es muy importante. Colombia tradicionalmente, históricamente, ha destinado muchos recursos a lo que se conoce como el conflicto armado, a la guerra, es decir, el Ministerio de Defensa, esos ministerios fuertes son los que se quedan con buena parte, con la inmensa mayoría del Producto Interno Bruto. En este caso, lograr ese salto hasta tener el 1% es de verdad, y hay que reconocerlo públicamente, un gran esfuerzo y un gran logro del ministro Crichen. De tal forma que eso hay que destacarlo. Pero, ministro, de esos recursos, ¿cómo le fue a la región Caribe? Pues muy bien, en toda la región tenemos proyectos a través del Sistema General de Regalías. Hay un OCAT, un organismo colegiado de administración y decisión para la ciencia, la tecnología e innovación. En este último bienio administramos 1.9 billones de pesos y más de 300.000 millones se vinieron acá a la costa en temas de innovación, de investigación científica, de apropiación social del conocimiento y en temas ambientales aplicados a la ciencia de la tecnología y la innovación. Por lo tanto, sí, en la costa hicimos muchos impactos, hicimos varios pactos por la innovación. Acá en el Atlántico, en Barranquilla, creamos el distrito de innovación de industrias culturales y artísticas. Hicimos más de 70 pactos de innovación en Santa Marta. En La Guajira vamos a crear un centro de innovación de energías alternativas. En fin, hemos hecho muchas obras que lo podemos buscar y lo estaremos publicando, que vamos a conocer pues más en detalle todo. Bueno, le decía a ustedes que llegó la hora de rendir cuentas, y de rendirle cuentas a la nación de una gestión en la que estuvo el ministro Tito Crichen al frente de ella. Y ministro, la innovación en Colombia, con tan pocos recursos, el esfuerzo tiene que ser mayor, porque realmente innovación en Europa, innovación en Estados Unidos con tantos recursos, de alguna manera es mucho más fácil que en un país como Colombia con tan pocos recursos. ¿Y qué tanto se avanzó exactamente en el tema de la innovación? ¿Qué tanto logramos innovar y qué tanto podemos innovar nosotros, ministro, hacia el futuro?
Bueno, esto es un ciclo, ciencia, tecnología e innovación. La ciencia, se hace la investigación científica, normalmente se publica un artículo científico. Con base en esas teorías científicas se va a un laboratorio y se hace desarrollo tecnológico que termina casi siempre en un prototipo de un producto o un servicio. Y luego cuando eso se lleva al mercado y se prueba y algunas empresas invierten, llegamos a lo que es la innovación, cuando la sociedad apropia una nueva tecnología. En eso hemos avanzado mucho, vamos a tener 2.400 solicitudes de patentes en este gobierno, la cifra más alta de la historia. Entonces, en eso es muy importante. También hemos entregado 4.100 becas de doctorado, formando el talento humano, que son los que van a generar la innovación. Y hemos firmado más de 9.890 pactos por la innovación, que son pactos que se hacen con las empresas, que se hagan un diagnóstico de cómo están ellos en el tema de innovación y le hacemos un acompañamiento para que desarrollen un nuevo producto y ante todo creen una cultura innovadora dentro de su empresa. Bueno, usted habló de un tema que me interesa mucho, que es el tema de las becas para doctorados. Y ¿me dan las cifras nuevamente, por favor? 4.112. 4.112 becas para doctorados. A mí particularmente me parece una cifra enorme. Obviamente que se puede aspirar a mucho más, pero ¿cómo se logró, ministro, durante su gestión alcanzar ese número de becas para doctorados? Voluntad política es lo más importante, porque el ciclo de la innovación, todos queremos innovación, pero el ciclo de la innovación parte de una política pública de formación de doctores. Cuando tenemos los doctores, ya tenemos quienes hagan la ciencia, quienes vayan al laboratorio, hagan el desarrollo tecnológico y en últimas terminen en la innovación. Pero sin talento humano es imposible tener innovación. Por lo tanto, como te decía al principio de la entrevista, estamos cimentando todas las bases del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso se hace con gente preparada, con personas que hayan hecho doctorado. Y por eso es tan importante esta política del presidente Iván Duque de haber dado más de 4.100 becas de doctorado, pero también más de 6.000 becas de maestría y también ayudamos a más de 6.000 jóvenes investigadores para que se graduaran. Se les da una financia para que financien su tesis de grado, se gradúen, después pasen a maestría y a doctorado. Este es un ciclo que tenemos que mantener vivo siempre, porque lo más importante en la ciencia, la tecnología y la innovación es el talento humano. Muy bien, estamos en la Ley de Montes y esta noche nos acompaña el doctor Tito Crisien, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos haciendo ya un balance, cerrando el ciclo de su gestión al frente del ministerio. Después de este corte de comerciales regresamos, estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla. Paga, así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Así sí paga. Con becas universitarias para los pelaos. Paga tu impuesto predial hasta el 30 de junio y evita intereses moratorios. Apórtala a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Tito Crisien, barranquillero, además que está haciendo ya el balance de su gestión. Tuvo la posibilidad de estar al frente del ministerio en el último año del doctor Iván Duque en la presidencia de la República. De tal manera que ya estamos mirando lo que se ha hecho y ojalá, yo quiero preguntarle en este momento, señor ministro, por lo que viene. O sea, ya usted le tocó una de las carteras más jóvenes, realmente en Colombia la más joven, recién creada. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cómo lo proyecta? ¿Qué vislumbra usted para Colombia en materia de ciencia, tecnología e innovación? Yo lo veo muy positivo. Tenemos las bases bien fundamentadas, tenemos un ministerio, una política pública, tenemos un decreto de gobernanza y ante todo tenemos la misión de sabios que nos dejó una hoja de ruta para los próximos 12 años. Por lo tanto,
La carretera está lista y pavimentada para que salgamos a caminar el tema de la innovación. Tenemos todas las bases, los planes, los diagnósticos ya están. Ahora viene un proceso de ejecución y veo muy positivo. Tenemos esas grandes herramientas que van a permitir que pasemos de una economía dependiente de recursos naturales a ser una economía basada en el conocimiento. Bueno, digamos que en ese caso el nuevo gobierno ha dicho, el doctor Gustavo Petro en la campaña, que no tanto la apuesta es por los recursos naturales, sobre todo por el tema de lo que tiene que ver con los hidrocarburos y demás, sino que le va a apostar también a este nuevo mundo, a este nuevo universo. ¿Usted cree que ahí hay una beta grande para el nuevo gobierno? Total, esperemos que se cumplan muchas de las propuestas del plan de gobierno del presidente electo y sí, él tiene la ciencia muy presente y sobre todo este concepto de dejar de depender de recursos naturales y ser una sociedad basada en el conocimiento, que sea el conocimiento el que nos produzca regalías, que nos genere ingresos, que nos genere empleo para un mayor bienestar social y una mayor equidad. El hecho de dar un viraje en ese enfoque, en lo que tiene que ver con la visión de país, de lo que viene para Colombia, es muy importante y sin duda en ese aporte el doctor Tito Cristián ha sido muy valioso y lo quiero reconocer públicamente esta noche en la Ley del Montes. Pero doctor Cristián, señor ministro, en materia del capital humano de Colombia, ¿cómo estamos con respecto a América Latina, a los demás países? ¿Qué tan rezagados estamos, por ejemplo, comparados con México, con países más fuertes que nosotros? ¿Qué tanto el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr ganar espacio y dejar de ser tan rezagados? Sí, el talento humano, como lo decía hace poco, es importantísimo en el desarrollo de la ciencia. En Latinoamérica tenemos dos grandes potencias que son Brasil y México, que están en otro nivel. En un segundo nivel nos encontramos Chile, Argentina y Colombia. Estamos ahí, a veces está más arriba Argentina, a veces Chile, a veces nosotros, en temas de número de doctores por millón de habitantes. Por lo tanto, estamos ahí, entramos a la OCDE, estamos, digamos, con una gran potencialidad de talento humano, pero hay que continuar con el esfuerzo de formación de talento humano, más doctores para que hagan ciencia, tecnología e innovación. Y no solo tener los doctores para meterlos en las universidades, que es lo que pasa desafortunadamente en Colombia. Hay que meter doctores en la industria, en el sector productivo. Solo de los 20.000 investigadores reconocidos en Colombia, solo 2.4% están en el sector productivo. Países como Chile están en un 14%, por lo tanto estamos muy rezagados con la presencia de ese talento humano calificado en ciencia dentro de las empresas. En Estados Unidos es normal encontrar doctores en todo tipo de empresas porque se han dado cuenta que invertir en ciencia, tener innovación es un buen negocio, es rentable. Bueno, pero me acaba usted de dar una cifra, señor ministro, que me llamó la atención. 20.000 investigadores reconocidos en Colombia, ¿no es muy poco? No conozco, no tengo un contexto de América Latina y demás, pero 20.000 me parece muy poco, pero usted me va a aclarar. No, en promedio no es poco, obviamente queremos mucho más. Existen en Colombia 113.000 profesores universitarios. De esos, 20.000 han sido reconocidos por parte del Ministerio de Ciencia como investigadores, porque no todos profesores investigadores, pero la mayoría de la ciencia en Colombia, el 90% de la ciencia se genera en las universidades. Y hemos venido aumentando ese número de investigadores reconocidos y hemos venido aumentando el número de doctores, lo cual es muy importante. En talento humano nos falta mucho, pero vamos por buen camino y estamos, digamos, en un buen nivel. Bueno, yo le preguntaba ahora, señor ministro, por cómo está Colombia como país comparado con América Latina. Ahora le quiero preguntar cómo está la región Caribe, este Caribe inmenso que queremos tanto nosotros. La región Caribe, ¿cómo está con el resto del país? ¿Cómo está, por ejemplo, con Antioquia, con Bogotá? ¿Qué tan colgado, tan rezagado estamos o qué tan avanzado estamos? Bueno, al igual que en América Latina, te hablé de México y Brasil. En Colombia, Bogotá y Medellín tienen un liderazgo, Bogotá y Antioquia tienen un liderazgo en ciencia, tecnología e innovación bastante amplio con el resto del país. Sin embargo, los que venimos creciendo a mayor tasa ha sido la región Caribe. Sobre todo lo viene jalonando mucho el Departamento del Atlántico, las universidades acreditadas, más investigadores, más programas de doctorado, más inversión en innovación. E incluso, de las 5 universidades más innovadoras de Colombia, 3 están en Barranquilla, la Universidad del Norte, la Universidad de la Costa y la Universidad Simón Bolívar. Por lo tanto, venimos creciendo a un gran ritmo, superior al de estos dos grandes polos de desarrollo.
Todavía estamos lejos de ellos, pero venimos creciendo rápidamente, no solo en infraestructura, en ciencia, tecnología e innovación, ya somos ejemplo y referente en el país. Muy bien, estamos en la Ley del Montes, hoy nos acompaña el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Tito Cristian. Ya regresamos después de este corte de comerciales, estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla. Así sí paga, paga. Con la canalización de los arroyos más peligrosos. Así sí paga, paga. Con la vacunación de toda nuestra gente. Paga tu impuesto predial hasta el 30 de junio y evita intereses moratorios. Apórtala a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Tito Cristian, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya está entregando el cargo y estamos haciendo balance. Bueno, ¿cómo fue la experiencia, ministro? ¿Cómo se sintió usted ahí en el gabinete? No, excelente, representando no solo a Barranquilla, al Atlántico, sino a la región Caribe, siendo un ministro Caribe y trabajando mucho por el Caribe. Le agradezco esta oportunidad que me dio el presidente Iván Duque de participar en estos 13 meses, últimos 13 meses de su gobierno trabajando. Y es importante que estemos varios ministros de esta región Caribe presentes en ese Consejo de Ministros donde se toman grandes decisiones para el país. También de la costa de Córdoba estaba Rodolfo Sea y Carlos Correa, ministro de Ambiente y ministro de Agricultura, representando la cuota del Caribe, y también la ministra de Transporte, Ángela Orozco, que también pues es barranquillera. Y estuvo desde el comienzo, ¿no? La doctora Ángela María Orozco estuvo con el presidente Duque desde el comienzo. Yo quiero hacer aquí un paréntesis muy cortico, pero yo creo que la historia va a ser más benévola con el doctor Duque de lo que es la coyuntura, el momento presente. Le tocó unos 4 años muy bravos, con pandemia y todo incluida, pero yo creo que la historia al final le va a hacer un reconocimiento al doctor Duque por su gestión. Igual pasó con Belisario Betancur, digamos. Belisario no fue un presidente al que se le reconoció mucho su gestión, pero luego en calidad de expresidente el país fue muy generoso con el presidente Belisario Betancur. Yo creo que algo parecido va a suceder con el doctor Duque. Pero bueno, y entonces, ¿y su futuro cómo va? ¿En qué está usted pensando? No, estoy pensando en desarrollar empresas, seguir en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tengo unos emprendimientos, unos startups a los cuales me voy a dedicar después del 8 de agosto y vamos a seguir trabajando en este tipo de empresas que tengan que ver con proyectos de ciencia, tecnología e innovación, trabajar mucho con el sector empresarial para que genere mayor innovación en sus productos, en sus servicios, y esa es la idea. Me quedará que siendo lo que siempre he sido, un gestor de ciencia, tecnología e innovación. Hice un curso de eso en el 2012, me enamoré de la ciencia y en la universidad crecimos mucho. Cuando fui rector, crecimos mucho sobre todo en el tema científico. Somos la 6ª universidad que más publica artículos científicos en Colombia y es un tema que me apasiona y voy a seguir trabajando en todo este sector. Y es verdad lo que dice el presidente Iván Duque, en cifras ha sido uno de los mejores gobiernos de la historia, en popularidad no, porque a veces las cifras son difíciles de entender, pero en cifras, sin lugar a dudas, la historia le va a reconocer. Sí, en eso coincidimos, ministro, y lo digo públicamente de verdad. Pero bueno, yo creo que esta parte es muy aburrida, es muy harta, pero le quiero hacer la pregunta porque me gustaría que usted, que ya se montó en ese potro del ministerio, ¿qué recomendación le haría usted al sucesor, a la persona que llegue allí a estar al frente de ese ministerio, como para decirle, mire, las cosas se pueden mejorar por este lado? ¿Cuál sería esa recomendación suya a su sucesor, ministro? Lo primero es más recursos, que no caigamos de ese 1% que alcanzamos, que es el primer reto, seguir incrementando eso. Ojalá que al final de este próximo gobierno pasemos del 1 al 2% de inversión, por lo tanto tiene que trabajar mucho con el sistema general de regalías para que nos lleguen más recursos, también con beneficios tributarios, que es otra fuente importante para que las empresas puedan invertir en ciencia, tecnología e innovación, así que busque recursos. Principal reto. Segundo reto, articulación universidad, empresa, Estado. Tiene que articularse más, tenemos que tener más pactos con la innovación, hay que generar más patentes, eso es una segunda misión. Y el tercero, del que hemos hablado casi todo el programa, el talento humano, que
ojalá no sean 4.000 becas en el próximo gobierno, ojalá sean 8.000 becas de doctorado. De verdad que es lo que más se necesita, es el talento humano para poder desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, y desarrollar ciencia, tecnología e innovación requiere talento humano, como bien lo dice el ministro Cristian, pero también recursos. Ojalá se logre invertir esa pirámide en la que los primeros lugares los ocupan otros ministerios que, por la historia, obviamente, porque hemos sido un país de mucho conflicto, se requiere el tema de la defensa, la seguridad y todo lo demás, pero si le damos la vuelta a la torta y ponemos en la base de la pirámide como lo más importante, la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación, seguramente Colombia se va a transformar en muy poco tiempo. Pero bueno, ministro, entonces, ya pendiente de entregar y lo que venga para usted, de verdad lo quiero felicitar. En tan corto tiempo usted logró hacer una muy buena gestión y lo quiero decir públicamente, de tal manera que, ministro, muchas gracias por acompañarnos a nosotros hoy en la Ley del Montes y deseándole éxitos en sus nuevos proyectos políticos también, ¿puedo decirlo? ¿Políticos también? Pues la política siempre estará en mí, mi familia viene de la política, yo he sido candidato, mi hermano fue congresista, por lo tanto la llevo en la sangre y siempre habrá algún proyecto político interesante que desarrollar. Ahí está la respuesta, ustedes saquen sus conclusiones, nos vemos el próximo domingo en la Ley del Montes, un abrazo para todos.